Hermann Heller es otro autor también importante. Él habla de una constitución política como realidad social, habla de una constitución jurídica destacada y de una constitución escrita. De estos tres aspectos, el aspecto más importante en Hermann Heller es el de la constitución política como realidad social. Y dice que eh, la organización social da forma a la cooperación de los individuos y los grupos. Aquí hace más bien referencia a la sociedad, ¿no? A la sociedad y a la forma como los integrantes de una sociedad se conforman, se interrelacionan entre ellos. Y habla de una supraordinación, subordinación y coordinación, que son fenómenos que ocurren o que surgen cuando hay una reunión de personas en una sociedad. Habla de una ciencia de la realidad. Hermann Heller hace referencia a lo que es la discusión política como realidad social, pues, porque para él es muy importante la realidad social. Un poco parecido a lo que Lasalle decía, ¿no? Cuando hablaba de los factores reales del poder, ¿no? Pero Heller habla de la realidad social y cuando habla de la realidad social, habla de ella como una ciencia y dice que la Constitución es la configuración actual de la cooperación que se mantenga de modo análogo en el futuro. ¿Qué significa esto? Que el comportamiento actual de las personas, dice Heller, Heller parte de un principio. Heller dice, si las personas se comportan de un modo específico en la actualidad, es muy probable que se sigan comportando de la misma forma en el futuro. Y esto produce unidad y ordenación de la organización, porque así como se comportaron ayer o hace un año, se siguen comportando. Y esto habla de un orden que debe estar incluido en la Constitución, por supuesto, ¿no? Y por eso dice que la Constitución es una forma de actividad, aunque no es una actividad, y es un producto, aunque no es el proceso, ¿no? La Constitución es la forma de actividad y es el producto, y habla de la dinámica de los procesos de integración constantemente cambiantes, ¿no? En esa realidad social que es constantemente cambiante, Heller, para Heller es importante porque esto tiene que alimentar, tiene que nutrir a la Constitución. El contenido de la Constitución va de acuerdo a esos movimientos de la realidad social que deben informar a la Constitución. Y por eso es importante esta ciencia de la realidad, porque dice Heller, si la sociedad se comporta de una forma ahorita, es probable que se siga comportando igual en un futuro. Y cuando eso sucede, ocurre una normalidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos aspectos, dice Heller. Hay una constitución que es no normada y otra normada. La no normada está sustentada en una normalidad empírica de la conducta de los miembros de un Estado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay una sociedad que se comporta de una determinada forma, pero no tiene un documento que la regule, ¿no? No hay un documento constitucional que la regule. Entonces, pero aunque no hay el documento, sí existe la Constitución. ¿Cuál es esa Constitución? La Constitución está en los acuerdos que se toman respecto a los miembros de esa sociedad, respecto a la conducta de esa sociedad. Esa sociedad lleva a cabo una conducta, pero lleva a cabo acuerdos. Y esos acuerdos son la Constitución, aunque no normada, ¿no? Como lo dice Heller. Y por otro lado está la Constitución normada. Y la normada dice, puede ser extrajurídicamente o jurídicamente, y la jurídica, la que está normada desde el punto de vista jurídico, es una constitución organizada, ¿no? Finalmente, la constitución no normada o normada puede, de acuerdo con el autor, puede establecer conductas o fenómenos de la sociedad para seguirlos regulando en el futuro. Porque además esa sociedad, ya lo dijo el autor, esa sociedad, como se comporta ahora, es muy probable que se siga comportando de la misma forma en el futuro. Y este concepto de normalidad, ¿no? Es muy importante para Heller porque la constitución normada se apoya, o más bien da o proporciona una normalidad, y esa normalidad proporciona una conducta normada, ¿no? Y puede ser normada jurídicamente, ¿no? Si las conductas de la sociedad están establecidas en la ley, entonces es una conducta normada, pero si esa conducta no está normada en la ley, pero de todas maneras, dice Heller, sí está normada. Si no está normada en la ley, está normada en otro lado, o sea, extrajurídicamente.
Y esa normación extrajurídica puede estar en la costumbre, en la religión, en la moral, en la urbanidad, hasta en la moda, dice Hermann Heller, ¿no? Y bueno, este aspecto de la realidad social le da pie a Hermann Heller para hablar de su constitución jurídica destacada, que es uno de los, que es el penúltimo aspecto, ¿no? Y dice que esta hace referencia al deber ser, cómo debe ser la conducta. Ya vimos cómo se conduce o cuáles son las acciones de esta sociedad, qué es lo que hace esta sociedad, pero ahora hay que ver cómo debe ser, para que haya una estructura normativa con sentido, ¿no? Que se le dé sentido y no solamente dejar que la sociedad tenga su conducta, que va a tener que va a ser la misma conducta que tenga en el futuro, sino que ahora hay que darle un deber ser, ¿no? Y a partir de ahí, el último aspecto de Hermann Heller respecto a la Constitución es la escrita, que es cuando habla de una racionalización del contenido jurídico. ¿Qué significa racionalización del contenido jurídico? Que si bien tenemos un contenido jurídico o una normalidad derivada de la conducta de la sociedad, ahora hay que racionalizarla, ¿no? Hay que procesarla mentalmente, hay que procesarla con la razón para que ese contenido ya procesado racionalmente pueda ser plasmado, ¿no? Pueda ser plasmado por escrito, puede ser codificado. Y entonces Heller habla de una reducción de los preceptos jurídicos a principios jurídicos materiales casi inmutables, ¿no? Reducción de preceptos jurídicos. Tenemos preceptos jurídicos en la sociedad o en la conducta de la sociedad, pero son preceptos jurídicos que no están racionalizados, no están procesados, ¿no? Y se tienen que reducir o conceptualizar para establecer principios jurídicos materiales casi inmutables, dice Hermann Heller, ¿no?